Y acá estamos en el segundo tiempo. Entra, estaba en el banco esperando, el ensayista, el filósofo, el poeta Santiago Kovadrov. ¿Cómo estás, Santiago? ¿Qué tal, Jorge? Estás ganado, evidentemente, por la atmósfera del Mundial. Bueno, espero hacer y sí, a pesar de no serlo, te digo que te estás desempeñando muy bien, generando la imagen de un hombre atento al desarrollo del Mundial. ¿Cómo andás? ¿Bien? Muy bien, disfrutando del programa, la verdad. Sí, lo cierto es que sí, y te iba a decir eso. Qué notable que es poder advertir entre las distintas secciones de nuestro Haciendo Pie el parentesco conceptual que va hilvanando en una unidad interesantísima todo aquello que se desarrolló a lo largo de la primera hora. Yo, en ese sentido, te diría que me encanta descubrir en aquellos a quienes entrevistás el modo como es replanteado lo que el editorial de nuestro programa propone como materia de reflexión. Inicialmente decías vos, Jorge, en tu editorial, que posiblemente uno de los problemas fundamentales que desalientan a la ciudadanía cuando intenta evaluar la consistencia ética de la política es la ausencia de valores en las dirigencias, la falta de ejemplaridad en las conductas y esa autorreferencialidad, perdón por el término, patológica que muchas veces se advierte en el discurso público, donde la gran mayoría o muy buena parte de los políticos no solo se empeña, sino que insiste en decir yo antes que nosotros. Y esta idea que vos desplegás en el editorial de hoy, que lleva a la posibilidad de advertir que también hay corrupción, no solo allí donde se acumula dinero mal habido, donde se vale de la función pública para desplegar las posibilidades de ganar dinero y de ganar poder del modo indebido, sino que además la corrupción está en este concepto de la función pública, de la responsabilidad frente a la investidura con que se cuenta y que es empleada de esa manera tergiversadora para promover esa íntima relación entre Estado y negocios, como señalabas vos. Una democracia vacía de contenidos éticos produce decepción, produce ira y produce finalmente un debilitamiento creciente del sistema democrático, al punto de que vos convocás muy bien a escuchar los crujidos de ese mismo sistema, golpeado una y otra vez por el delito, antes de que sea demasiado tarde. Y esta advertencia tuya, porque la veo yo retomada en la reflexión de Fabio Ketlas, cuando el diputado sostiene que es imperioso generar programas que respondan a las necesidades reales de la población, es decir, que la palabra política recupere capacidad de representación. Ganar representación es fundamental y para esto, dice él, hay que mejorar la oferta, es decir, infundirle a lo que se dice potencia programática y transparencia social, de modo tal que el ciudadano se sienta representado por aquello que se le propone, y para lo cual, ante todo, vuelvo a tu editorial, él lo señala también, es indispensable la austeridad. La austeridad que tiene que ver no con la ausencia de ambición económica en la ciudadanía, sino en un Estado que no se presente como socio corrupto en el desarrollo de las posibilidades de crecimiento económico. Esto estuvo muy bien marcado, porque además tiene que ver finalmente con una patología, ¿no?, tan bien subrayada por Florencia Abadi, ¿no es cierto?, que es la idea de ponerse al servicio de la propia imagen, una imagen que aspira a seducir tratando de mostrar que el sujeto consiste en lo que exhibe, cuando en verdad lo que exhibe no es más que el enmascaramiento de una actitud corruptora, de una actitud tergiversadora del verdadero sentido cívico de la política. Vos decías, finalizando la conversación con ella, que no hay que olvidar que Narciso se mata, y a eso podemos añadir nosotros, ojo,
porque si bien es cierto que se mata, pone en riesgo la vida de todos aquellos a quienes desoye, como vos pedías, que se nos escuche para evitar la catástrofe. ¿Y cuánto, Jorge, tiene esto que ver con todo lo que está viviendo la Argentina y con todo lo que es indispensable tratar también en nuestra tertulia? Sí, yo creo, Santiago, que, y eso tratamos de debatir mucho nosotros, hay un camino. No es fácil, pero hay un camino. Es mentira que no hay caminos, porque también nos hemos enredado en esta idea de que como las representaciones están crisis, como nada de lo que hacen los políticos parece ser, y como dan cierto resultado el surgimiento de líderes contestatarios que no proponen nada o que saben, como dice Liliana de Riz, llegar, pero no tienen programa de gobierno y son, por lo tanto, son simplemente catalizadores del descontento, de la bronca, pero hay un camino, y ese camino, hace rato que no lo probamos, es el camino de los valores, es el camino de líderes que puedan mostrar sus cuentas, que puedan mostrarse en sociedad. Mirá, Santiago, yo no soy el experto, no sé mucho del tema, pero acá en la Argentina hay un delito que es el enriquecimiento ilícito, que tiene la peculiaridad procesal de que vos invierte la carga de la prueba. Es decir, vos tenés que demostrar que lo que es el único caso, donde vos tenés que demostrar que sos inocente, ¿no? Si te dicen que te enriqueciste en la función pública, vos tenés que demostrar. Bueno, por supuesto, no hemos visto un juicio de enriquecimiento ilícito hace mucho tiempo, ¿no? Por eso me parece que es muy importante lo que se está jugando ahora en los juicios de la mega corrupción. Parece muy importante en relación a lo que hablamos, y ya no el tema particular. Tiene que haber justicia, porque si no la sociedad no va a recuperar la credibilidad en sus dirigentes, no la va a recuperar, no vamos a mejorar la calidad de nuestra dirigencia. Bueno, allí tocás el punto, ¿no? La disyuntiva con la que finalizó su exposición última el fiscal Diego Luciani fue justicia o corrupción. Esta idea es central precisamente por lo que decís. La justicia no es una palabra negociable. Al contrario de lo que suele decirse, cuando la justicia se convierte en palabra negociable, deja de cumplir con su tarea primordial, que es esta demostrar que hay una norma establecida por la Constitución, establecida por la ley, que ha sido manoseada, vilipendiada y distorsionada por aquellos que quieren someter la ley al poder político. Vos sabés que esta idea desemboca en un tema altamente preocupante desde hace muchísimos años, desde principios del siglo XX, tratada inicialmente por Freud y después maravillosamente desarrollada por el gran escritor búlgaro, el premio Nobel de 1981, Elías Canetti, en su libro Masa y Poder, que es la idea de que cuando la ley es sustituida precisamente por el poder que la amordaza y la priva de autonomía para proceder, fatalmente la ley es sustituida por la palabra sacralizada del líder o del caudillo al que se debe someter la opinión pública mediante un proceso de pérdida creciente de autonomía también, al igual que la justicia, de libertad, de espíritu crítico, de capacidad analítica, para sumergirse en esa forma de la anomia, es decir, la ausencia de ley, que es la identidad masiva, la idea de la masa entendida como despersonalización, por un lado, de la singularidad, del derecho a la personalidad, y por otro lado, de irrupción de una nueva forma de identidad, que es la de un nosotros indiferenciado, cuyo rasgo distintivo es la obediencia debida a la palabra del líder caudillesco, una palabra sacralizada, como debería estarlo la de la ley, pero que en este caso será la palabra del déspota, la palabra del líder mesiánico. Sobre todo esto querría yo conversar con vos para honrar
la memoria de este hombre extraordinario, de este gran escritor, ¿no es cierto?, que nos legó libros formidables como La palabra ausente, como libros como El auto de fe, y este ensayo espléndido, ¿no?, consagrado a la relación entre masa y poder. Qué interesante, ¿no? Qué interesante cómo se vincula con temas que, bueno, me estaba acordando de Ortega y Gasset, ¿no? Cómo se vincula el tema de lo que veníamos hablando en la primera parte del programa con algunos problemas que son antiguos. Tampoco todo es atribuible a la hipercomunicación de las redes. Por supuesto que No, eso lo que hizo fue acelerar mecanismos que en algunos casos se vuelven rápidamente en fracaso, incendio y frustración, ¿no? Me parece que eso es lo que hace el mundo de las redes, y lo que ha permitido es el surgimiento instantáneo de este tipo de personalidades, de personajes, que hemos visto muchos últimamente, como Trump, Bolsonaro, y hay otros, y nosotros tenemos una colección, ¿no?, de supuestos líderes que en realidad lo que son simplificadores. Lo definía bien, creo yo, correcto. Fabio Ketglas. Son simplificadores, y la simplificación en política generalmente lleva a la tragedia, lleva al fascismo. La simplificación, yo siempre lo digo, por ahí es una exageración, Santiago, pero yo siempre digo la simplificación es fascista. Ya. Esa cosa del señalamiento de un enemigo, de que las cosas se resuelven con las masas en la calle, que en realidad hay un malo y hay que matar al malo. Bueno, esa es la dinámica, es tan elemental, pero bueno, es muy perversa y funciona el Sí, populismo. mira, me parece mentira que en el contexto de una conversación tan seria te vaya a proponer lo que te voy a proponer, pero muy brevemente No, y antes del corte, quiero sí, decirte que hay un chiste muy lindo sí, que relata el hecho de que después de haber brindado en Buenos Aires una espléndida conferencia sobre la teoría de la relatividad, Albert Einstein, hace de esto ya décadas, sí. se dirigía hacia la puerta del salón de conferencia y fue detenido por un asistente a la charla que le dijo: mire, profesor Einstein, discúlpeme que lo interrumpa en su salida, pero yo querría saber si usted podría, de manera muy escueta, de manera muy simple, explicarme a mí lo que dijo sobre la teoría de la relatividad, porque no entendí bien. Ujú. Einstein muy generosamente le dice: mire, bueno, no tengo mucho tiempo ahora, pero en esencia es esto, y se lo dice. ¿Lo Sí. comprende? El hombre sombrío le dice: mire, discúlpeme, pero no le entiendo bien. A ver, veamos nuevamente, dice Einstein con una paciencia infinita, y le brinda una nueva explicación. Y al hombre se le iluminan los ojos y le dice: ah, profesor, ahora lo entendí muy bien. Bueno, le dice Einstein, perdóneme, pero esto no tiene nada que ver con la teoría de la relatividad. Claro, es que a fuerza de simplificar las cosas, terminamos por Claro, desnaturalizar lo complejo, claro, por claro. naturalizarlo todo, y ganamos una claridad ficticia, que es la claridad de lo que rehúye la posibilidad de ver matices, de entender aspectos que requieren esfuerzo. Más de una vez hemos visto que en la lectura esta necesidad de darle al esfuerzo de interpretación un lugar desemboca en el rechazo de lo leído. Y esto, Muy claro, interesante. tiene que ver con una pereza creciente que el populismo además promueve, porque al alentar la idea de la simplificación y de las polarizaciones en la caracterización de lo real, termina por evadir lo real. Tal cual. ¿Te parece que escuchemos un tema y volvemos con esta interesante propuesta de revisar un poquito a Elías Canetti? ¿Cómo ¿Vamos a no? un tema? Vayamos. Estamos nuevamente, Santiago, después de Aquí escuchar a estamos. Alfredo Citarrosa, el uruguayo ese que todavía suena. Así es. Bueno,
estábamos con Canetti, con Elías Canetti. Así es, me pareció interesante incorporarlo a la tertulia de hoy, a este escritor búlgaro, notable, sobre todo muy conocido por su libro La lengua suelta, pero autor ante todo de que yo creo que es su obra maestra, un ensayo titulado Masa y Poder, que le brindó a él un lugar excepcional en el análisis de un tema que ya había sido abordado de modo formidable por Freud y también por el citado por vos Ortega y Gasset, ¿no? Uh-huh. En su meditación sobre la sociedad de masas. Lo que Canetti nos aporta es una reflexión originalísima que tiene mucho que ver con el tema del editorial de hoy, que es la responsabilidad que debe asistirle al individuo tanto en la defensa de valores que tengan que ver con el desarrollo social en libertad, como con la responsabilidad interpretativa que debe caracterizar al ciudadano en el marco de una democracia. Le damos la palabra a Canetti y mira vos Claro. con qué prosa se expresa. Nada teme el hombre más que ser tocado por lo desconocido. Deseamos ver qué intenta apresarnos. Queremos identificarlo o al menos poder clasificarlo. En todas partes, el hombre elude el contacto con lo extraño. De noche o en la oscuridad, el terror ante un contacto inesperado puede llegar a convertirse en pánico. Ni siquiera la ropa ofrece suficiente seguridad. Tan fácil es desgarrarla, tan fácil penetrar hasta la carne desnuda, tersa e indefensa del agredido. Todas las distancias que los hombres han ido creando a su alrededor han surgido de ese temor a ser tocado. Nos encerramos en casas a las que a nadie le está permitido entrar y solo dentro de ellas nos sentimos medianamente seguros. El miedo al allanador se configura como un temor no solo a la rapiña, sino también a ser apresado repentina e inesperadamente desde las tinieblas, la mano convertida en garra. Esta aversión al contacto no nos abandona cuando nos mezclamos con la gente. La manera de movernos en la calle, entre muchas personas, en restaurantes, en trenes y autobuses, está dictada por este miedo. Incluso cuando nos encontramos muy cerca unos de otros, cuando podemos contemplar a los demás y estudiarlos detenidamente, evitamos en lo posible cualquier contacto físico con ellos. Solamente inmerso en la masa puede el hombre liberarse de ese temor a ser tocado. Es la única situación en la que este temor se convierte en su contrario. Para ello es necesaria la masa densa, en la que cada cuerpo se estrecha contra otro, se confunde con otro, densa también en su constitución psíquica, pues dentro de ella no se presta atención a quién es el que se estrecha contra uno. En cuanto nos abandonamos a la masa, dejamos de temer su contacto. Llegados a esta situación ideal, todos somos iguales, todos somos el mismo, ninguna diferencia cuenta, ni siquiera la del sexo. Quien quiera que sea el que se estreche contra uno es idéntico a uno. Lo sentimos como nos sentimos a nosotros mismos y de pronto todo acontece como dentro de un solo cuerpo. Quizás sea esta una de las razones por las que la masa procura aprestarse tan densamente, quiere liberarse al máximo del temor que tienen los individuos a ser tocados, a esa diferencia que con su fragilidad compromete nuestra subsistencia. Cuanto más intensamente se estrechen entre sí los miembros de una masa, más seguros estarán de no temerse unos a otros. Esta inversión del temor a ser tocado es característica de la masa, y todo aquel que se excluya de este escenario de homologaciones es vivido como un enemigo. Aquí comienza entonces la meditación de Canetti sobre masa y poder.
Claro, está por ahora está haciendo un diagnóstico, ¿no? Así es, está El hombre caracterizado. teme, el hombre teme, y una de las posibilidades es sumergirse en la masa que le da cierta aparente seguridad. Bien. Supongo que Canetti, que era búlgaro, entendía bastante bien de qué estaba hablando, ¿no? Este texto es de 1960, ¿no? Santiago. Sí, bueno, 1960 es ese libro, así es. es un hombre que conoció de cerca lo que significó la masificación en su país natal, ¿no? Así es, conoció los efectos del nazismo, conoció el auge del fascismo, tuvo las evidencias vividas, riesgosamente vividas por él y su familia, desde los inicios, te diría en términos de cronología remota, de ascendencia de su familia. Canetti proviene de una familia española en sus orígenes, expulsada por judía de España en Ah, 1492, y el apellido originario de él era Cañete. mira, qué Canetti era interesante. Cañete. De allí viene su familia, él está familiarizado con el ladino, era el idioma de su familia de origen y él lo llegó a escuchar aún en sus tiempos de niño por parte de sus familiares. Y lo interesante de todo esto es cómo Sí, él, en la medida en que medita la masificación como liberación de los riesgos de la individualidad, riesgos que no solo tienen que ver, claro está, con el temor a ser tocado, sino con el temor a no encontrar un espacio suficientemente sólido para reivindicar el derecho a la singularidad, que en un orden ideológico distinto al de los fascismos y los nazismos, tiene que ver precisamente con la democracia. La democracia republicanamente entendida pide individualidades, pide claro. personalidad, pide interpretación libre, pide autonomía de pensamiento y por lo tanto la responsabilidad subjetiva frente a las necesidades que va planteando el desarrollo de una comunidad, ¿verdad? Claro, claro. Me parece muy importante. Déjame que te diga que me apareció en una imagen que siempre me acompaña, que es de hace unos cuantos años, de un caso en Santa Fe, de un muchacho que había arrebatado una cartera, o por lo menos pensaba que había arrebatado una cartera, y empezó a correrse el rumor entre el pueblo de que el ladrón era ese, ¿no? Después se Sí, comprobó que no. Y las personas en colectivo, las personas en masa, para utilizar este término de Canetti, cometieron justicia por mano propia, lo mataron al no, muchacho, ¿no? Eh, y estaba pensando, claro, lo que pasa cuando nos confundimos con la masa, las cosas que puede llegar a hacer el hombre creyendo que en colectivo está protegido, ¿no? Y abandonando su individualidad, su responsabilidad individual. Es muy ahí interesante y muy está. profundo el tema, ¿no? Muy, muy profundo. Mira, además está decir que además la literatura de ficción ha recogido esta misma, yo te diría, este mismo alivio al que vos te referías recién, de no ser responsable de una decisión colectiva y participar de una certeza colectiva que te exceptúa de toda actitud crítica en relación a un comportamiento colectivo que encuentra su propio fundamento en su generalización. Es el caso de un relato de Faulkner, ¿no es cierto?, que se llama La Sí, peluquería, donde sí. Faulkner cuenta cómo se descubre que una muchacha en un estado sureño, como están ambientados todos los cuentos y relatos y novelas de Faulkner, una mujer ha sido violada y en la peluquería 4 blancos, uno de ellos está atendiendo, 3 esperan su turno y conversan, se va decidiendo que el que la violó es un negro. Hmm. Y no hay ninguna prueba, pero hay una convicción colectiva de que debe ser un negro. Y deciden que lo es y lo matan. Igualmente lo matan, sin ninguna otra prueba, sin ninguna otra evidencia que la necesidad de que así sea para sostener un prejuicio. Y aquí te digo, vuelve a pedirnos la palabra nuestro amigo Canetti para decirnos esto.
el fenómeno más importante que se produce en el interior de la masa es la descarga. Antes de ella, la masa no existe propiamente, solo la descarga la constituye de verdad. La descarga es el instante en el que todos los que forman parte de ella se desprenden de sus diferencias personales y se sienten iguales y protegidos y aliviados por esa mismidad. En tanto que individuos, los hombres son siempre conscientes de estas diferencias, que gravitan pesadamente sobre ellos, repito, en tanto individuos, en tanto seres individualizados, y ejercen una gran presión para mantenerlos separados. Cada hombre se afirma en un lugar determinado y con sus gestos expresa eficazmente su derecho a mantener lejos de sí todo lo que se le acerque en términos de diferencia. La vida como tal como él la conoce, está hecha de distancias necesarias e innecesarias. La casa en que se encierra su propiedad y su persona, el puesto que ocupa, el rango al que aspira, todo sirve para crear, afianzar y aumentar distancias, pero a la vez el imperativo del acercamiento exige reconciliar singularidades sin disolverlas. Claro, claro, qué interesante, qué interesante. Claro, claro, claro. Y aquí volvemos al inicio, ¿no? Los populismos alientan al hombre masa. El colectivismo socialista alentó al hombre masa. Y en nombre del hombre masa, muchas personas, incluso personas bien intencionadas, cometieron crímenes horrendos por no preservar su individualidad, su sentido de la responsabilidad individual, que es lo que vos elogiabas y decías, es lo que nos da el sistema democrático, el sistema donde la diferencia no se masifica, se expresa de maneras ordenadas, Se puede repudiar la actitud de un gobierno, para eso existen los representantes del pueblo, se puede manifestar las diferencias en una votación, pero no en esa pérdida de la individualidad, de la singularidad, ¿no? Ahí tenemos entonces una diferencia fundamental entre universalidad y uniformidad. La universalidad integra las diferencias sin disolverlas, dando equidad, dando la posibilidad de derechos equitativos y deberes compartidos, sin disolver las singularidades. La uniformidad se expresa únicamente a través de la claudicación de la singularidad, del derecho al ser propio. Claro. Fíjate cómo todo tiene que ver con todo, ¿no? La división de poderes. ¿Quién juzga? ¿Quién es el que juzga? Entonces a la democracia nosotros le damos a un poder específico, le damos la exclusividad para que decida si una persona es o no culpable. Eso en el hombre masa se disuelve. Es la masa la que resuelve. El negro, se decía en esos tiempos, ¿no? Hoy no se puede decir esto. El hombre de color se dice. Tampoco creo que está permitido, pero no importa. Los oyentes entienden y vos también. La masificación lleva a... Es un resabio, yo creo que es un resabio primitivo, ¿no? Yo creo que sí, y tiene muy bien lo de primitivo, tiene que ver con un temor primigenio, con un temor, yo diría, primordial, nacido del hecho de que al perder nosotros nuestra inscripción en lo verdaderamente genético, en lo estrictamente biológico, que es la pertenencia a una especie donde las diferenciaciones individuales son escasas y al mismo tiempo secundarias, donde el comportamiento colectivo se transforma en un comportamiento excluyente. Bueno, cuando el hombre, por su propia evolución, ingresa a un terreno donde la iniciativa personal tiene un papel decisivo en la construcción de la cultura, en la construcción
de los valores a los que vos te referías en la primera parte del programa, bueno, pues ahí surge también un enorme temor. Somos la única especie que está obligada a construir su identidad, porque en las restantes la biología se ocupa de todo. Ella no requiere responsabilidad por parte de los individuos que la integran. En la nuestra, sí. Y así como no conocemos ningún canguro desvelado por el tema de su maduración, de igual manera podemos decir que en nuestra especie solo el proyecto de ser sujeto le infunde a nuestra especie dignidad verdaderamente humana. Claro, tal cual, tal cual. Es muy muy interesante y es un debate muy actual, ¿no? Muy actual, Santiago. El tema de la plaza, el tema de la decisión de la plaza por utilizar una figura, es una rémora, algo que deberíamos superar. No porque haya que ¿cómo se llama? Abolir la plaza, pero la plaza no puede reemplazar los mecanismos que nosotros mismos nos fuimos dando para no cometer o por lo menos disminuir la cantidad de arbitrariedades a las que muchas veces tendemos, ¿no? La democracia me parece que tiene esa virtud, ¿no? Que es esa virtud que reparte el juego de las responsabilidades, porque sabe que el hombre tiende a la individualidad, que el hombre tiende, instintivamente a juntarse con otros hombres, muchas veces para tapar sus propios temores, y comete actos tremendos, y eso lo explotan muy bien los líderes mesiánicos, ¿no? Así te dice Elías Canetti, mira, el individuo mismo tiene la sensación de que en el interior de la masa supera los límites de su propia persona. Se siente aliviado, ya que todas las distancias que lo hacían replegarse y lo encerraban en sí mismo quedan suprimidas. Al eliminar el lastre de las distancias, se siente paradójicamente libre donde desaparece, y su libertad es la superación de esos límites. Lo que le sucede a él también ha de sucederle a los demás, y espera lo mismo de ellos. Le irrita que en un jarrón de arcilla todo sea límite. En una casa le molestan las puertas cerradas, ritos y ceremonias, todo cuanto mantenga las distancias pasa a inquietarlo y le resulta insoportable, incluso el espejo que lo revela como una persona singular. Qué impresionante, además, qué prosa, ¿no? Qué prosa formidable, ¿no? Un gran escritor. Qué bárbaro, sí, me parece muy, muy interesante, ¿no? Muy interesante. Esto, bueno, es parte de lo que a nosotros nos gusta debatir, ¿no? Bueno, me parece que hemos hecho un aporte. En realidad el que ha hecho el aporte a través tuyo ha sido Canetti. Así es, Elías Canetti, un narrador y ensayista que no puede menos que estar a la manera de una pastillita diaria de lucidez. Debe beberse con moderación una dosis todas las noches. Así lo trajo Santiago Kovadlov, y ha sido muy, muy grato, por lo menos para mí. Supongo que los oyentes también habrán disfrutado y aprendido. Anoten ese nombre, Elías Canetti, si no lo leyeron, para revisar la biblioteca. Esa es la idea también de este programa. Si te parece, Santiago, nos vamos a escuchar un tema, y ya recibimos a Graciela Fernández Mejía y a Pablo Marmorato en la continuidad periodística de Radio Ciudad. ¿Cómo no? Hagámoslo. Y ya están acá Graciela Fernández Mejía y Pablo Marmorato, a quienes recibimos con todos los honores. ¿Cómo les va? Sí, señor. Hola, amigos. Muchas gracias. ¿Cómo están ustedes? Bueno, muy bien en este domingo ya absolutamente veraniego, ¿no? Sí. Hace un ratito, Andrés, el productor, me decía si yo tenía una pileta para ir a zambullirme a mano.
La radio debería ponernos una pileta, ¿no? Sí, sí. Podríamos Sí, hacerlo, sí. ahí está. Bueno, qué bueno recibirlos porque los temas que hemos tratado hoy desbordan de preguntas y realmente dignas de ser compartidas con ustedes, Graciela y Pablo. Yo querría, si Jorge me permite, empezar por recordar algo que planteó nuestra segunda entrevistada, Florencia Abadi, filósofa, doctora en filosofía y autora de un libro titulado El sacrificio de Narciso. El tema que ella aborda es justamente el que permite entender que la persona que está justamente maniatada o en todo caso hiperinflacionada por el narcisismo, posterga su autenticidad en favor de su imagen. Y como esto en la política actual lo vemos de una manera, yo diría, exponencial, me parecía interesante recordarles lo que ella dice y ver cómo lo meditan ustedes. Ella dice que el sacrificio del narcisista consiste en lo que él paga para sostenerlo. Y lo que paga para sostenerlo es que sostiene su imagen a expensas de su autenticidad. Y se nota mucho en los últimos tiempos. Y a veces lo hace con éxito y a veces intenta hacerlo, pero no hay caso, ¿eh? Porque uno ve el esfuerzo que hacen algunos por sostener, en la política estoy hablando, y hoy en la política más centralizada, el enorme esfuerzo que hacen por mantener su autoestima y que además se le note, y no hay caso, porque las circunstancias reales le lastiman el impulso todo el tiempo. Sí, estamos viendo eso de manera notoria. Uno diría que el oficialismo está especialmente, aunque no únicamente, especialmente atrapado en esta hiperinflación de una imagen que no encuentra apoyo en hechos que le infundan verosimilitud. Así es. Vale la pena, que es real. vale la pena añadir que, como bien lo señala Florencia Abadi, hay que recordar que Narciso, tratando de ver su imagen, tratando de llegar a su imagen en el lago, se termina matando, ¿no? Así se termina matando. Digo para advertirle a algunos, ¿no? A los dónde cultores del lleva. espejo. Y sí. Me parece, pero me parece un tema muy fuerte porque no tiene solo que ver con la política hoy, tiene que ver también con el auge de las redes, con el exhibicionismo. Yo pondría, si tuviera un ejemplo que poner en el momento, si me pidieran así sencillito, el individuo que intentó asesinar a Cristina de Kirchner. Claro. Hay un exponente de alguien que quería sus 5 minutos de fama. Sí, y lo llevó a un intento. Sí, que gracias a Dios falló, ¿no? Exactamente. Por suerte falló. Exactamente. Hubiera ido lo mismo. Sí, creo que es muy importante este repertorio de ejemplos que traemos del campo de la política, aunque no sea exclusivo ese terreno en el cual podemos advertir la hegemonía siniestra del narcisismo. Es muy interesante darnos cuenta de que esta hipoteca, ¿no?, que la autenticidad hace de sí misma a manos de la imagen, muchas veces tiene efectos sociales siniestros, no solo sobre el individuo que lo practica, sino que lleva, como Jorge Sigal lo señalaba en su editorial, a un profundo escepticismo social, porque puesto ese narcisismo al descubierto por la ineficacia de la acción, termina por abandonar a su propio destino a quienes tendrían derecho a verse representados. Claro, y a demandarle, oíme, no te puse a vos para que estuvieras mirándote en el espejo. Claro. Te puse ahí para que trabajaras para mí. Eso es lo que me promete la democracia en el sistema representativo. Claro.
Claro, esa exigencia justamente, Graciela, se vuelve mucho más potente, mucho más enérgica en el sistema democrático. Sí. Sí. Es un tema, si me permite, es un tema complejo, sin dudas hay fuertes exponentes y sabemos de quién estamos hablando, pero atraviesa también a los liderazgos políticos hoy, ¿no? Digo, toda una maquinaria de marketing político alrededor que los va adoctrinando también a los dirigentes de pequeños, cuando van comenzando, van marcando también sus reglas, digo, el marketing político. Pensemos como ejemplo, y lo comparto, digo, por fuera de si tuvo razón o no, Patricia Bullrich, cuando tuvo el altercado con Felipe Miguel, lo recordarán semanas atrás, Sí. Hubo toda una crítica alrededor, si realmente ella tuvo que haber sido auténtica con lo que dijo y cómo lo expuso, o si, bueno, había traspasado, digamos, como ese límite. Por fuera que era muy probable Patricia supiera o no que había cámaras alrededor, pero a veces también la autenticidad no parece no estar tan bien vista. Digo, es complejo el tema, ¿no? Sin duda, y exige la equidad necesaria para decir, bueno, respuesta a qué otra forma de enmascaramiento y de responsabilidad es la que generó una respuesta de esa índole, porque evidentemente desde el lado de quien provocó esa reacción había una intención descalificatoria tremenda, ¿no? Bien, Por claro. otra. Seguro, Totalmente, seguro. totalmente. Pero yo Sí. pondría un ejemplo que, por lo menos a mí me parece que es al revés, y está bien en la actualidad. Me salgo de la política. Sí, Lionel Messi. Sí. Lionel Messi me parece un tipo humilde, a totalmente. pesar de que todo el mundo lo adora y lo aplaude. No era lo mismo Maradona, Claro. ¿se acuerdan? Sí, claro. Claro. Sí, sin duda, Absolutamente. sin duda. Absolutamente. Messi es un muchacho que se hace cargo de todo lo que le costó Claro. llegar claro. a donde llegó. Yo Y le da creo. valor. Sí. ¿Cómo? No, yo creo, Graciela, que lo decíamos un poquito en el programa. Hace mucho que no probamos con la autenticidad, ¿no? Hace mucho que los dirigentes políticos no prueban con la autenticidad, y sobre todo con la austeridad. Habría que ver si el fracaso es mundial, no es solo nuestro, ¿no? De la representación, o por lo menos la crisis de las representaciones. No sé, me parece que estamos en un tiempo que hay que empezar a probar con la autenticidad, empezar a por lo menos que los dirigentes puedan demostrar de qué viven, cómo viven y cómo llegaron, y que tengan como premisa valores y no solamente el llegar a la cumbre, ¿no? Me parece que son temas absolutamente Seguro. actuales. El Te digo, ejemplo que da la vida actual y sobre todo lo que tiene que ver con los medios y las redes te llevan a lo contrario, ¿eh? Claro. Por eso es tan candente el tema de los dineros públicos hoy, ¿no? Todo esto que está en cuestión y que nos promete un martes candente, ¿no? En el que habrá un pronunciamiento decisivo en torno a la relación entre justicia y corrupción. Tenemos que estar muy atentos, ¿no? Porque la corrupción no solo consiste en acumular dineros públicos para la propia causa, sino en sembrar un ejemplo siniestro acerca de lo que es la política, cuando nosotros aspiramos precisamente a que la política sea una expresión verdaderamente sobria y austera de lo que significa la responsabilidad moral de tener una representación política. Así es. Y cuando se reconoce que alguien tiene alguna de esas cualidades, en lo personal, yo lo aprecio mucho. Totalmente. Y claro, Totalmente. el ejemplo que das de Messi en este caso vale para el país. Y vale también para el país, creo yo, el hecho de que el haber visto a la selección de ayer jugar como jugó, nos lleva a preguntarnos algo más que si el fútbol es distracción o enajenación, algo mucho más decisivo.
Ahí había un equipo muy bien organizado, había un dirigente que sabía cómo conducir, Sí, había el un jefe de técnico. Estado en el campo que se llama capitán, y vimos el rendimiento no de un equipo que nos dice que el país se reduce a él, pero sí de un equipo que provoque donde hay idoneidad, donde hay responsabilidad personal y sentido del trabajo interdependiente, se puede ir adelante. Y Totalmente. donde además el hecho de esforzarse y mucho es premiado. Sí, muy bien. Porque Muy bien. cuando yo pienso, por ejemplo, no me acuerdo de cuál de los últimos jugadores que ingresó muy jovencito, también Julián Álvarez, sí. viene de Fuerte Apache, ¿es ese? No recuerdo No dónde estoy viene, seguro, pero no. ahí tenemos un pibe de 22 años que entra a jugar al Mundial, hace 2 goles en el Mundial y se abraza justamente al equipo. No reivindica su singularidad, la agradece. Sí. Yo no Digamos- sé cómo va a terminar siendo su futuro, porque nadie puede presagiar, Así pero eso de que haya en ese sentido, y con todas las cosas que conocemos que son sucias de manejos en el fútbol y todo lo demás, pero parte de eso, el juego en sí mismo, aquel que todo el mundo aprecia y después festeja en el obelisco cuando le va bien, hay algunos de esos jugadores que son humildes. Así es. Sí, sí. Queridos amigos, no quiero ser aguafiesta, pero son 14:01. 14:01 y viene el Sonó el informativo y le silbato empezamos y a... empieza ¿por qué? Sí, les estamos sacando tiempo. Exactamente, que va a estar interesante porque viene Joaquín Morales Solá. Sí, Qué impresionante. bueno. Que hoy Y escribió una también nota impresionante Patricia en La Nación. Impresionante la nota de hoy. Bueno, los dejamos con Bueno. Joaquín y con todos los... Muchas gracias. interesados de- Un gran Ok, abrazo chau. a los dos y nos Chao, vemos el que vaya próximo muy domingo. bien y gracias. Igualmente. Chau, hasta el domingo. Chau.